Muy buenas noches, estimados amigos, hermanos. Sean todos bendecidos. Soy el pastor Manuel de la Cruz Silvestre, pastor de la Iglesia Apostólica El Maestro en la Romana, República Dominicana. En esta noche vengo a traerle un mensaje de salvación, un mensaje de sanidad que será muy bendecido. Amén. Así que de inmediato coja su Biblia y lea junto conmigo en el libro de Lucas, en su capítulo 5, verso 1. La palabra la leemos en el nombre de Jesús. Dice así la palabra. Una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea, y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: lleva la barca a la otra parte del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús le dijo, y fueron tantos los pecados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlo. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las dos barcas, y las barcas estaban a punto de hundirse. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás, estaban muy asombrados por la pesca tan abundante. Pero Jesús le dijo a Pedro: no tenga miedo. Desde hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Desde ahora en adelante te convertiré en pecadores de hombres. Amén. Entonces dice la Biblia, los pecadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. El tema de hoy es de la frustración al milagro. Amén. Vuelvo y lo repito. De la frustración al milagro. Entonces, la frustración es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo, que lleva a un sentimiento de tristeza, provoca decepción y desilusión. Entonces, esta gente que estaban pecando en el lago de Genesaret, que era uno de los lugares más propicios para la pesca, porque según la historia siempre había muchos peces en ese lago, y máximamente de noche, que era ideal para la pesca.
Ellos estaban seguros de que tenían una pesca maravillosa y que al otro día iban a satisfacer todas sus necesidades, porque esos peces lo comercializaban y de ahí ellos se satisfacían todas las necesidades primarias. Me imagino yo que seguro algunos tenían compromiso que tenían que saldar, otros tenían que alimentar su casa y cuántas cosas quizá tenían que hacer y cuán decisión se llevaron de algo seguro que ellos tenían, algo que ellos decían: no vamos a fallar, tenemos dinero. Pero qué decisión se llevaron, porque no pescaron nada. Y dice la palabra del Señor que Jesús llegó a la ribera del lago y ellos estaban lavando las redes. Aleluya. Entonces había disolución, había decepción en la vida de ellos, cosa que en el Evangelio no puede haber, pues, desilusión, no puede haber, aleluya, frustración, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si algo te ha pasado, que no ha conseguido lo que tú desees, sea un empleo o sea que te hayan sacado del empleo, cógelo con calma, alaba a Dios, glorifica al Señor, porque algo grande viene. Amén. Es mejor que alabe a Dios y le dé gracias por todo lo que te esté pasando en este momento, porque Dios te tiene cosas mejores que las que tú no has podido conseguir. Entonces, gloria al nombre del Señor. Entonces, para eso es que ha venido el Hijo de Dios, para deshacer toda frustración, toda maldición. Por eso la Biblia dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Amén. Gloria al Señor para siempre. Precisamente dice la Biblia en 1 de Juan, en su capítulo 3, verso 8, que precisamente para eso fue que vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesús, para traer impacto a la vida que confían en Él. Y Dios quiere que en la posición que tú te encuentras hoy, tú tengas la confianza en Él. Amén. Que tenga toda la fe necesaria, que si te apoya de Él, tendrá un impacto positivo, porque la palabra de Dios, cuando entra en un ser humano a través del Espíritu Santo, lo que trae es bendición divina. Lo que tú no puedes conseguir con tu propia fuerza, cuando tu fuerza se debilitan, ahí entra Dios para darle fuerza al cansado. Y cuando dice que le da fuerza al cansado, es que te da la fuerza, pero también tiene el problema solucionado. Amén. Con ese estilo de vida y palabra de bendición fue que Jesús se manifestó en esta tierra. A la gente que se sentía impotente, ahí estaba la palabra hecha carne para hacer el milagro. Por eso dice la Biblia que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Desde aquella vez
que Jesús dijo esa palabra se mantiene viva, amén, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dispuesto las 24 horas del día a servir a los seres humanos que se apoyen en Él, a los seres humanos que tengan confianza en Él. Por tanto, no importa el problema que tú tengas, no importa la resolución que tú tengas en la vida, no importa la frustración que tengas, si hay una buena disposición en tu mente, en tu corazón, el Espíritu Santo está dispuesto a servirte, a ayudarte y a solucionar tu problema. Por eso dice la palabra del Señor, aleluya, que cuando Jesús se manifestó, la palabra se manifestó en carne, en Jesús, sucesos extraordinarios y maravillosos que no pueden explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se le atribuye a la intervención de Dios, se manifestaron de una manera sobrenatural. Por eso la Biblia habla en Juan 10:10. El propósito del ladrón es robar, y matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante a toda aquella persona que se acerca a mí. Amén. Gloria al Señor. Por tanto, si te sientes frustrado como evangélico cristiano, renuncia a eso ahora mismo, porque eso inhibe el poder de Dios en nuestra vida. Cuando nos sentimos abrumados, nos sentimos frustrados, es mejor que apelemos a la sabiduría que el Espíritu Santo le dio a Pablo cuando dijo: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Siéntase vencedor, siéntase ganador, ríase de las frustraciones y échele tierra a eso y alabe a Dios y dele gracias a Dios por todo. Amén. En el ministerio de Jesús, Jesús hizo milagros extraordinarios, especialmente a aquella persona que la palabra de Dios tenía promesa. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es el padre de los huérfanos y la viuda. Y la Biblia relata que en una ocasión había una viuda que se le había muerto su hijo mayor, el sustento de su vida. Imagínense, se le había muerto el esposo, que era el sustento de la casa, y en lugar del esposo, el hijo comenzó a mantener la casa, y de repente el hijo se muere también. Y dice la palabra del Señor que Jesús llegó en ese momento cuando llevaban a enterrar el hijo de la viuda. Y Jesús, sabiendo que Él vino a eso, a deshacer las obras del diablo, y en ese momento esta viuda va a recibir la promesa que estaba en el Antiguo Testamento de que la viuda eran socorridas por Dios. Amén. Y Jesús rompió tradición impuesta en la ley de que si alguien tocaba un féretro, pues quedaba 24 horas fuera de toda la gente, porque era inmundo. Y más si tocaba el cuerpo, quedaba una semana inutilizado, es decir, que no podía estar donde había gente. Amén. Entonces, era por común, oiga bien, era por común que la gente tenía por costumbre, como decimos aquí los dominicanos, te acompaño el sentimiento, o lo siento, estoy contigo. Y la frase de ellos era: no llore. Pero el no llore para la gente era como quien dice: ¿para qué tú lloras si ya no hay posibilidad de que el muerto resucite?
deja de llorar, porque tú llorando no lo vas a resucitar. Pero Jesús le dijo, no llore. Y se lo dijo con una esperanza, amén, consoladora. ¿Y qué significa consolar? Consolar significa reanimar y volver a recuperar el sentido del gozo y de la paz en la vida de alguien. Y eso fue lo que Jesús le dijo, no llore más, porque cuando Dios consuela, resuelve. Los hombres consuelan, pero no resuelven. Pero Jesús consoló y resolvió. Amén. Y Dios, cuando consuela en esta época también, Dios consuela, pero resuelve. Y esta noche es una noche especial para ti. Yo no sé lo que tú estás pasando en esta noche. Yo no sé qué te ha sucedido esta semana o este mes. Amén. Que has quedado frustrada o frustrado. El Señor te dice, no llores más. Ya, amén, tu problema está resuelto. Dios es suficientemente responsable para amparar a su pueblo, todo aquello que han sido lavados con la sangre de Cristo. La responsabilidad de Dios es permanente, y tu amigo que todavía no ha dado el paso de fe, si te sientes frustrado, si te sientes frustrada por lo que te ha pasado, te encuentras decepcionada o decepcionado, te invito que venga a los pies del Maestro, que Él no te va a decepcionar, al contrario, va a impartir su Espíritu sobre ti, y cuando el Espíritu entre sobre ti, se va a desarrollar los frutos del Espíritu Santo, el gozo, la paz y la alegría. Dios quiere devolverte la paz. Dios quiere devolverte la alegría. Amén. Por tanto, suelta la frustración, suelta la decepción, que en Dios, amén, hay victoria. Aleluya. Entonces el Señor le dijo, no llore. La consoló, la reanimó, le devolvió la fuerza, la energía física a esa persona que estaba decaída. Y eso es lo que hace Dios con nosotros cuando nos sentimos decaídos, abrumados por los problemas de la vida. El Señor nos levanta, nos da su fuerza y nos da su vigor. Aleluya. Entonces dice la Biblia que enseguida se acercó y tocó la camilla, y los que la llevaban se detuvieron. Jesús le dijo al muerto, oiga bien, Jesús le dijo al muerto, joven, a ti te digo, levántate. Gloria a Dios, qué alegría, qué alboroto se armó, dice la Biblia, y la gente decía, un gran profeta ha aparecido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha venido a ayudar a su pueblo, y esa ayuda permanece hasta hoy. Entonces, eso fue un suceso extraordinario. Por eso usted no se sienta frustrado, que Dios quiere darle cosas mejores en la vida. Alabe a Dios solamente. Amén. Entonces eso fue un suceso extraordinario que provocó admiración o sorpresa. En medio de la supuesta decepción, Dios lo que quiere es hacernos famosos, darnos grandes dotes, darnos grandes cosas en nuestra vida, porque detrás de cada frustración hay una bendición. Amén. Entonces esta familia se hizo famoso, me imagino, amén, que esa fama llegó a toda la nación, de que un hombre llamado Jesús paró un féretro y resucitó al que estaba muerto. Amén. Entonces, aleluya.
la gente de la pesca milagrosa. En esta ocasión, habían algunos pescadores que habían intentado toda la noche sin tener éxito entre ellos. Sin tener éxito entre ellos, los mismos discípulos de Jesús. Amén. Me imagino yo que esa gente estaban decepcionados. Había frustración por la imposibilidad de ellos conseguir lo que querían. Entonces, ¿qué pasó en eso? Cuando ellos vieron que llegó Jesús, ellos estaban lavando la red, ya se habían dado por vencidos, pasaron una noche en vela, habían fallado. Y cuando Jesús llega, lo primero que hacen es, oiga bien, que le prestan la barca a Jesús. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que en medio de un ataque de frustración, usted se dé por entero al Señor. Ellos le dieron la barca a Jesús, se la dieron como un instrumento, amén, para que Jesús predicara la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos demos por entero a la obra de Dios. Hay mucha gente que tiene llamado de Dios, amén, y como no han obedecido a ese llamado de Dios, las cosas le van mal muchas veces, pero no es que tienen mala suerte, es un llamado de Dios. Pero cuando acuden al llamado de Dios y obedecen, pues entonces Dios activa las peticiones de su corazón. Fíjense a estos futuros discípulos de Cristo. Ellos le dan la barca al Señor. El Señor agarra la barca y en la misma playa se pone a dar una charla, a predicarle el Evangelio y a hablarle de la buena nueva de salvación. Aleluya. Amén. Entonces, al ellos estar escuchando la palabra de Dios, su corazón se sensibilizó. Por eso la Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Ellos se habían cogido la frustración, ¿verdad?, como una mala suerte. Ni siquiera le prestan la barca al Señor. ¿Qué le sucedería a ellos si ellos no le prestaran la barca al Señor? ¿Se daría el milagro? Yo creo que no se iba a dar el milagro si ellos no les prestan la barca al Señor. Porque si no le prestan la barca, ellos se habían ido del lugar, pero ellos le prestaron atención al Señor, le prestaron atención a la palabra de Dios. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que derrotemos toda frustración, toda decepción, poniéndole pues oído a la palabra del Señor, prestándole atención a lo que Dios dice a su palabra. Amén. Ellos se deleitaron. En otra manera, bueno, no pescamos, aquí están predicando la palabra, vamos a escuchar la palabra del Señor. Y ellos se deleitaron en eso y fueron bendecidos, fueron premiados. Y eso fue lo que pasó, dice la Biblia, en la casa de Marta y María. La Biblia dice en Lucas, en su capítulo 10, verso 38, y aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra.
Te estoy oyendo eso. María escuchaba la palabra. Esta tenía una hermana que se llamaba Marta. Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas. Amén. Y eso nos da una lección hoy. Quizá hay algunas personas, repito, que se sienten decepcionadas, se sienten preocupadas. Quizá tú estás siendo atacado o atacada por alguna enfermedad, por algún problema financiero, por algún problema del hogar. Te sientes impotente en resolver el problema. Ponle atención a la palabra de Dios, que en la palabra de Dios están las llaves para resolver todas las palabras, todos los problemas que te estén atacando. Amén. En la palabra de Dios es que están escondidos todas las sanidades y todos los milagros. Y vemos el ejemplo de María. María escuchaba la palabra de Dios siempre. Y María provocó el milagro de Lázaro. Que ese milagro provocó que el propósito de Dios se cumpliera en Jesucristo de morir en la cruz del Calvario. María lo provocó porque cuando ella le dijo: Maestro, si tú estuvieses aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dijo: María, ¿dónde le pusiste? Y María le dijo: ven y ve. Y lo llevó al cementerio. ¿Por qué? Porque María tenía fe de que la palabra pronunciada por Jesús podía resucitar a su hermano. Ten fe. Amén. Si Jesús, que era la palabra viviente, resucitó a Lázaro, no hay nada imposible que Dios no pueda resolver en tu vida. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Crea en Dios, también crea en mí. Cree en el Señor, que esta misma noche Dios hace un milagro en tu cuerpo, en tu vida. Esta noche hay sanidad. Envío la palabra sobre ti y te declaro sana. Declaro un milagro en tu vida. Deja atrás la pena, deja de llorar, deja de gritar. Amén. Recibe salud en el nombre de Jesús. Yo declaro que hay un milagro en tu cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, aleluya. Dice la Biblia que ellos no habían pescado nada, ya llevaban sus redes, pero escucharon la palabra de Dios. Gloria al Señor para siempre. Por eso dice la Biblia en el Salmo 107:20: envié la palabra y mi palabra lo sanó. Y ya esa palabra está dentro de nosotros. Amén. Tú y yo solamente tenemos que confirmarlo, declararlo. Amén, de lo que ya está escrito y declararte sana y bendecida. Amén, porque, aleluya, cuando lo pronunciamos y lo declaramos de lo que está escrito, pues se hace vida en el mundo espiritual. Aleluya. Entonces, ¿qué hacen ellos? Le ceden la barca al Señor. Y eso fue lo que pasó. La historia del centurión en Lucas 7:1 dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión,
a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, oyó hablar, lo que significa que oyó la palabra del testimonio de Jesús, lo escuchó. Le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud a Jesús, diciéndole: es digno que le conceda esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Cuando usted se sienta decepcionado, frustrado, repito, dése por entero al Señor. Amén. Si usted trabajaba 1 milla al Señor, trabaje 2 millas y dése por entero. Amén. Que con la misma vara que usted medido, será medido. Gloria al Señor. ¿Qué hicieron los discípulos? Pues se dieron la barca en medio de una frustración, y eso provocó el milagro de los peces en la vida de ellos. Aleluya. Como quien dice, fue un milagro financiero, porque de los peces, pues, lo vendieron y recibieron la finanza para cubrir todas sus necesidades. Aleluya. Entonces, dice la palabra del Señor, que el Señor le dijo a Pedro: tira las redes. Y Pedro le dijo: Señor, pero toda la noche yo me la pasé tirando las redes y no conseguí nada. Me imagino que Pedro se lo dijo con voz pausada: ay, mi madre. Si yo de noche tiré las redes, que es cuando más los peces se pescan de noche, y ahora le dije que tire las redes. Pero si la palabra te dice que haga algo, hazlo. A la palabra que es Dios solamente se le obedece. Amén. Cuando Dios pone un punto, no ponga tú otro punto. Amén. Ya es punto y cerrado. Cuando Dios pone un punto, no ponga un signo de interrogación. Porque ya Dios lo dijo el mandamás. Dios le dijo: tiren las redes. Y Pedro dijo: está bien, Señor, te voy a obedecer. Si tú la dices que la tire, la voy a tirar. Y dice la Biblia que Pedro tiró las redes. Y cuando tiró las redes se rompían. Y los peces no cabían en una sola barca. Tuvieron que mandar a buscar más barcas. Y las otras barcas se llenaron de peces. Dios hizo el milagro. ¿Por qué hizo el milagro? Porque los discípulos no tomaron la frustración en su carne. Ellos no se echaron a morir. Ellos le prestaron atención a la palabra de Dios. Aleluya. Y se mantuvieron atentos al servicio del Creador. Mantente haciendo tu trabajo al servicio de Dios. Amén. Que eso tiene su recompensa en el mundo espiritual. La bendición de Dios, aleluya, se activa en los hombres y mujeres que obedecen a la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, el resultado de esa obediencia, el resultado de dar y darse por la causa del Señor, atrajo el milagro. Y Dios en este tiempo no tiene excepción de personas. ¿Cuál es el problema que tú tienes? Mantente positivo delante de Dios, que los milagros no se han acabado. Los milagros del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no tienen límites. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Bueno, aceptaron que Dios tomara el control
Y eso es lo que tenemos que hacer. Que Dios tome el control. Cuando algo no se da en la vida de nosotros, nosotros tenemos que tener un estilo de vida de darle gracias al Señor por todo. Y con eso le estamos diciendo al Señor, el problema no es mío, sino es tuyo. Yo lo dejo en tus manos. Por eso el apóstol Pedro habló en Primera de Pedro, en su capítulo 5, verso 6. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él te exaltará cuando fuere el tiempo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios nos ama más a nosotros que lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Deja toda tu carga al Señor, descansa en Él y verá, aleluya, cómo Dios va a actuar a favor de tu vida. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está con nosotros. Aleluya. Amén. El Señor, así como sorprendió a estos discípulos, también está dispuesto a sorprendernos. Amén, a nosotros. No temas, mantente con la expectativa, esperando que el milagro ya está hecho. No temas, como lo hicieron ellos. Dios quiere que nosotros tengamos esa expectativa siempre. Amén. Que crea y Él hará. El Señor, estos discípulos ya creían que el Señor le acompañaba, pero esto trajo un impacto sobrenatural en ellos. Ellos creían que ya no se iba a dar la pesca, pero de repente, cuando el Señor termina, le dice, boga un poquito más adentro y tire las redes. ¡Qué sorpresa más grande! Amén. Y ese Dios que sorprendió a los discípulos es el Dios que ya está dentro de nosotros. Amén. Nosotros estamos en una mejor disposición de que esa autoridad esté en nosotros. Amén. Declara en esta noche, hay un milagro en mi cuerpo, hay un milagro en mi casa. Esta noche yo declaro que hay un milagro en mi casa, en el nombre del Señor. Decláralo juntamente conmigo, hay un milagro en mi casa. Aleluya. Este grupo de discípulos recibieron los favores de Dios. Amén. ¿Y tú qué dices ahora? Si Dios ha hecho tantos favores por ti, que te ha librado de tantas cosas, ¿qué tú vas a hacer en esta noche? ¿Seguir bajo esa pesadumbre de vivir con disolución todos los días? Con eso no va a resolver nada. Resolverá, el Señor activará y resolverá el problema cuando tú tomes la actitud de que ya Dios lo hizo. Y tú, amigo que me escucha, ya deja de llorar, deja de gritar y acude al Señor, ya que tú has escuchado la palabra en esta noche, como los discípulos que le escucharon. Amén. Obedece a Dios, porque Él te llama en esta noche. Y si tú lo obedeces, ese espíritu que provocó el milagro de los panes y los peces, ese espíritu que resucitó a ese joven y ese espíritu que sanó al hijo del centurión, es el mismo que está dentro de nosotros y con nosotros, dispuesto a entrar a tu vida para también ayudarte en cualquiera que sea la situación. Dios es el hacedor de los milagros. Y tú que estás fuera del país, amén, no temas
por tu residencia. No temas porque está ilegal. Deposítate en la mano de Dios y hay un milagro que Dios hace este mismo año a favor de tu vida. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Sean bendecidos. Si algunos de los que me han oído quieren servirle al Señor, haga esta oración conmigo. Repita conmigo y diga: Señor, yo reconozco que tú moriste en la cruz para salvarme, y la sangre que tú derramaste me limpia de todos pecados. Gracias, Señor, por salvar mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Si repetiste esa palabra conmigo y está aquí en la Romana, nosotros estamos ubicados en la Bienvenido Creale 152 en el sector Bancor. Todos los días, de lunes a viernes, estamos en lo matutino a las 5 de la mañana, y los martes por el canal YouTube y el Facebook de la iglesia estamos todos los días, todos los martes a partir de las 7:30 en la escuela bíblica. Los jueves el mensaje evangelístico y los sábados cada red, sea redes de damas, caballeros, jóvenes y adolescentes, a las 8 de la noche. Los domingos presencial y por Facebook también a las 10 de la mañana. El domingo estaremos celebrando Hay un milagro en mi casa. Así que sean todos bendecidos. Amén. El teléfono de la iglesia es 809-550-3897 y celular 809-710-7065, 809-710-0093. Sean bendecidos y hasta mañana a las 5 de la mañana. Un abrazo.